buenas amigos, hoy vamos a hablar de las relaciones entre China y los países árabes y de cómo algunos de los nuevos acuerdos podrían cambiar muchas cosas. Esta vez hemos venido a un pueblo de las afueras de Changsha que está cerca del puerto principal, pero es un puerto fluvial, la costa nos queda muy lejos. Esto de que naveguen tantos barcos por los ríos no es muy bueno para el medio ambiente, pero ha sido importantísimo para el desarrollo económico del interior del país. Gracias a ello, desde nuestra ciudad se pueden exportar productos que viajan por el agua, lo cual suele salir más barato, hasta Egipto, por ejemplo. No muchos países cuentan con las ventajas que disfruta China debido a los grandes ríos navegables. Mirad, esta es una tienda de la Federación de Cooperativas de Suministro y Comercialización, sobre las que os hablamos en un vídeo hace no mucho. No tienen demasiados productos, pero es que es un pueblo muy pequeño. 他是我不是，我是西班牙的，你会学中文？会一点点。我是他老婆。年轻的老婆。谢谢。看起来，我们昨天还有个宝宝，您看到了吗？ Esta señora... 鸭子今天休息。 Todo el mundo nos pregunta por el pato. 那不是西班牙的鸭子呗？不是这里的，是这里长是这里沙的。最便宜的鸭子，这里啊，最普对啊，通的鸭子，几块钱一只的。好像听话的，哎，很乖。很乖，拜拜。它跟着我。 只跟着他，他不跟我。 Estas señoras con las que estamos hablando ayer estaban ahumando pescado. Bueno, también se hahace con carne, pero en este caso se trata de carpas. 西班牙不缺个三文鱼，我们这样吃。是新鲜的。熏的呀？是的，是，很好吃，很好吃。Hace poco ha salido la noticia de que el gigante asiático ha propuesto a Arabia Saudí y los países del Golfo aceptar el yuan, la moneda china, para liquidar las ventas de gas y petróleo. Y bueno, muchos medios extranjeros han presentado la noticia como un intento por parte de China de destronar al dólar y dominar el mundo. Pero yo creo que no tiene por qué ser así. China está entre los clientes de combustibles fósiles más importantes para muchos de esos países. Y estos a su vez importan productos chinos, entonces ¿por qué no van a utilizar yuanes para sus negocios? Podría parecer que el aumento de las importaciones de combustibles fósiles por parte de China desde estos países va contra sus objetivos de reducción de emisiones, pero lo que más le interesa es el gas, una alternativa más limpia que el carbón para ofrecer calefacción asequible a los millones de chinos que viven en el norte. Sin embargo, ni todos los países del Golfo son árabes, ni todo gira en torno al petróleo y el gas. Hay muchas más cuestiones implicadas, incluida la situación de las mujeres, y yo creo que más de una os sorprendería. Buena parte de la información que os vamos a ofrecer hoy viene de dos informes publicados este mes en el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio. Lo primero en estos casos suele ser atender a las razones históricas por las que deberíamos llevarnos bien. En el caso de China y los países hispanohablantes, por ejemplo, a menudo he solido leer que nunca hemos tenido un gran conflicto bélico y que ninguna de las partes trató de invadir a la otra. Desde China se enfatiza que hay registros históricos de las relaciones con estados árabes desde la dinastía Han del Este, hace ya casi 2000 años. La ruta de la seda comunicó al imperio de los Han con Asia Central, Mesopotamia, Siria y Egipto, entre otros. También se desarrollaron las rutas marítimas para el comercio de especias que conectaron a ambas regiones a través de los estrechos de Malaca y Hormuz. Pero no solo eran especias, cuando hablamos de los cuatro grandes inventos chinos, la pólvora, el papel, la imprenta y la brújula, a veces nos olvidamos de que llegaron a Europa después de pasar por zonas árabes. Además, China también se benefició del desarrollo árabe de las matemáticas, la astronomía, el calendario y la medicina, y sabemos que tomó buena nota de su arte. Se podrían hacer 40 vídeos sobre la larga historia de estas relaciones, pero Lele y yo no tenemos los conocimientos suficientes para ello. Así que vamos a dar un triple salto mortal hasta la fundación de la Nueva China en 1949 para recordar que Egipto fue el primero en establecer relaciones en 1956, entonces muchos no reconocían a la República Popular sino a la República de China a secas, y el último de los 22 países árabes en abrir dichas relaciones fue Arabia Saudí hace bien poco, en 1990. Los tratos económicos y comerciales crecen sobre todo después de la Guerra Fría, y China poco a poco se irá convirtiendo en un país cada vez más importante para los países árabes que exportan sobre todo combustibles fósiles. Sin embargo, esto tomó bastante tiempo. En los años 70 el gigante asiático todavía iba sobre todo en burro y bicicleta. Se recurrió al carbón de producción nacional como fuente de energía durante mucho tiempo, y la popularidad
industrialización de los coches hasta llegar a todos los rincones del país es cosa sobre todo de los últimos 20 años. O sea, para cuando China empezó a destacar como cliente de los países árabes exportadores de energía, las potencias occidentales ya acumulaban muchos años de relaciones con ellos. Y es posible que al principio, cuando los chinos se asomaron a ese tipo de negocios, pues en plan, ¿qué pasa? ¿Os olvidasteis de inventar el petróleo? Pero ahora las cosas son muy diferentes. Entre 1970 y 2010, el volumen de comercio entre China y los países árabes se multiplicó por 620. Y en los 20 años entre 1990 y 2010, las importaciones de petróleo crecieron 30 veces. China también insiste en que siempre ha apoyado a los países árabes en sus luchas antiimperialistas y la defensa de su soberanía desde una postura no intervencionista. Y a la vez agradece el papel que jugaron países árabes como Argelia al proponer en las Naciones Unidas el reconocimiento de la República Popular en lugar de la República de China, que representaba más bien a Taiwán. La propuesta tuvo éxito. Ya en 1971, 13 de los 22 países árabes votaron a favor y Pekín no se olvida de este tipo de detallitos. ¿Y qué pasa con las guerras y movidas de los Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio? Seguro que China aprovecha para meter el dedo en la llaga y poner de su lado a estos países. Pues en los documentos que hemos leído al menos no se ceban con el asunto. Los hemos visto bastante diplomáticos en el sentido convencional de la palabra. Yo creo que es una cuestión delicada porque la propuesta de utilizar yuanes en lugar de dólares para sus negocios podría hacer que los Estados Unidos lancen operaciones de desestabilización contra esos países o contra la propia China. En 2004 comenzó el primer foro de cooperación sino-árabe en la sede central de la Liga Árabe. Y eso hizo que cada vez más gente de esos países viniese a China a hacer negocios, trabajar o estudiar. Yo llegué en 2011 y entonces ya conocía a unos cuantos estudiantes porque yo también lo era. Y ahora yo creo que es relativamente fácil encontrar a extranjeros de esa procedencia. Según los informes que hemos mencionado antes, desde 2013 se han formado 25.000 talentos árabes que han recibido 11.000 becas del gobierno chino. Antes de la pandemia, cada año entraban unos 20.000 estudiantes, más otros 320.000 por otros motivos, incluido el turismo. 15 países árabes ya han establecido centros para enseñar chino. Y yo, después de haber trabajado en varias universidades y academias de idiomas en China, os puedo decir que es bastante habitual que haya un departamento de árabe, porque cada vez más chinos viajan por diversos motivos a países donde se habla esa lengua. Aparte, hay todo tipo de organismos para cooperar en materia de arte, arquitectura, medios de comunicación y también desde una perspectiva femenina. El foro de mujeres chinas y árabes se ha celebrado ya 4 veces. La parte de aquí suele estar representada por la Federación de Mujeres de China y creo que tiene que ser un encuentro muy interesante. A lo mejor también lo es para algunas mujeres del mundo hispanohablante. Por ejemplo, sabemos que han estado hablando del papel de las mujeres en la educación, la ciencia y la tecnología. Yo creo que a veces tendemos a pensar que los países árabes solo pueden avanzar en la cuestión de la mujer si miran a los países occidentales como modelo. Pero esto no tiene por qué ser así. A lo mejor en China también hay realidades inspiradoras para ellas. Por ejemplo, aquí, pese a toda la propaganda que os sueltan, hay muchas mujeres musulmanas que estudian, trabajan, hacen negocios y no llevan velo. Y a lo mejor los pasos que han ido dando y los problemas que se han encontrado les resultan más familiares a algunas mujeres árabes. Entre 2004 y 2021, el volumen total de importaciones y exportaciones entre China y los países árabes ha crecido a un ritmo anual de casi un 14%. China ya es su principal socio comercial y aparte de combustibles fósiles también les compra productos agrícolas, por ejemplo. Se coopera mucho en materia de construcción de infraestructura, logística, transporte. Buena parte de todo esto se materializa en forma de grandes obras que China hace a buen precio, podemos decir, porque luego sabe que sus productos van a correr a través de esas vías. Pero eso no solo beneficia a los intereses de China. Por ejemplo, ¿suena el famoso proyecto urbanístico de La Línea lanzado por Arabia Saudí? Pues ya se sabe que la China State Construction Engineering Corporation va a participar en su primera fase de construcción, que será una fase piloto. Ahora bien, no es la única empresa metida en el ajo, parece que también está la española Fomento de Construcciones y Contratas, además de otras compañías locales. Y ya que hablamos de grandes obras, el proyecto de la Franja y la Ruta, que sería la actualización de las antiguas rutas comerciales que hemos mencionado al comienzo del vídeo, ya cuenta con la participación de casi todos los países árabes. Sabemos que, por ejemplo, el comercio
electrónico entre China y los países árabes lo está petando. Algunos de esos países también pueden cooperar, por ejemplo, con Huawei y montar redes de 5G sin que los Estados Unidos les puedan poner muchas pegas. Y eso a la larga les podría dar ventajas de cara no solo al desarrollo tecnológico, sino también económico. Podría ocurrir perfectamente que dentro de no muchos años nos sorprendan con sus avances. China también está contribuyendo a la reconstrucción de países destruidos por la guerra como Irak y Afganistán. Este último caso ha sido polémico, pero yo creo que la gente de ese país no tiene la culpa del resultado del conflicto. Y China tiene una postura muy clara en ese aspecto. Ellos no se meten en cuestiones políticas. No piden, por ejemplo, que haya cambios en la forma de gobierno como condición para la ayuda. Y yo personalmente creo que es como se debería hacer. En el caso de Irán, por ejemplo, aunque no sea un país árabe, después de las protestas se ha demostrado que ellos solitos son capaces de llegar a cambios demandados por la población. O sea que no hace falta que los occidentales, los chinos o los indios nos entrometamos en los asuntos de otros. Y además, en unos cuantos casos, eso de querer entrometerse por cuestiones supuestamente muy elevadas suele ser por otros motivos bastante más cuestionables. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!